Hola, bienvenidos a mi canal de testimonio. Soy Arturo Medina y tengo un mensaje para ti. ¿Cuántas veces tengo que rogarte y decirte que hables y des tu testimonio? Ese testimonio que tienes guardadito aquí en tu corazón, tiene que escucharlo todo el mundo. ¿Sabes por qué? Porque Dios hizo la obra en ti para salvar a otras personas. Así que no te esperes más. Ahí estás mirando el número de teléfono. Mándame un mensaje o llámame, grabamos tu testimonio y que salga a todo el mundo para que todo el mundo sepa que Dios está vivo. Ahora, después de haberte decidido dar tu testimonio, ¿estás listo para escuchar una historia sorprendente? Pues prepárate porque comenzamos. ¿Qué tal, hermanos? Mi nombre es Saulo, es un nombre que voy a utilizar ahorita de manera ficticia para poner todo en manos de San Pablo y en manos de nuestro Señor Jesucristo, y porque también la verdad es que la situación que les quiero platicar no es agradable, no es algo que pueda eliminarse la vergüenza, ¿no? De platicar una situación así, pero que creo que es muy importante, sobre todo en la coyuntura temporal en la que vivimos, en donde la mayoría de nuestras sociedades, por lo menos aquí en Occidente, están hipersexualizadas y llenas de muchísimo ah, laxismo, como muchísima, em, ¿cómo llamarlo? Con una facilidad para acceder a todo lo que tiene que ver con el sexo, con las situaciones que son un pecado y el admitirlas como está bien, no pasa nada, cada quien sabe, es toda esta parte del relativismo en el que vivimos, en donde no hay nada bueno, no hay nada malo, cada quien sabe. Si para ti eso es bueno, está bien. Si para ti eso es malo, tal vez para mí no, entonces respétame, no me juzgues. Desafortunadamente todo esto pues es una mentira. No es correcto pensar así, pero estamos inmersos en este tipo de cultura desde hace ya muchos años. Entonces, así es como quisiera platicarles esta historia de cómo Dios, con su poder, así como hizo con San Pablo, que lo llevó de ser Saulo, persecutor de la iglesia, a su gran misionero, su gran apóstol Pablo, Él puede hacer con nosotros siempre lo que Él desea. Él puede, Dios puede transformar nuestras vidas. Por eso me gusta mucho este canal de testimonio, en donde el hermano Arturo, con ayuda de tantísima gente que trabaja con él, y cada persona que ha querido mostrar la historia que Dios ha hecho en su vida, nos comparten un poquito de esa historia poderosa donde Dios tiene la última palabra. Y esa es la intención que tengo de poderles compartir lo que sucedió conmigo. Bien, yo soy aquí en México, soy mexicano. Actualmente tengo casi 35 años y nací en una familia que, bendito sea Dios, tuve la oportunidad de conocer al Señor y de tener una educación cristiana católica desde siempre. Creo que la situación por la que quiero compartir es cómo el Señor ha sacado a Saulo de una adicción muy fuerte, de una situación verdaderamente vergonzosa y penosa, de la masturbación hacia el esfuerzo constante y de todos los días de vivir en castidad y de seguir teniendo ese deseo de poder encontrar y alcanzar la castidad perfecta para ofrecérsela a mi Señor. Cuando yo me imagino que en algún punto de mi más tierna infancia fue que alguien despertó en mí esta situación de la sexualidad, porque creo yo que los niños por sí solos no despiertan a una situación como la que yo viví de la nada. Sin embargo, la verdad es que no tengo, yo recuerdo como algo que que pudiera rescatar para decir, sí, estoy seguro de que pasó esto. He tratado de investigar con mi familia, he tratado de averiguar cómo ha sido mi historia, ¿no? Desde antes de ser concebido, en el embarazo, etcétera, y no logro encontrar que pudiera haber algún descuido por ahí, a lo mejor de parte de mis padres, que me hubieran dejado con alguna persona encargado, siendo muy pequeño, y esta persona hubiera hecho alguna acción, ya sea intencionada o no, que hubiera despertado en mí esta situación como del despertar sexual a muy temprana edad.
Por eso no puedo decir, no puedo afirmar que fui abusado o algo así, simplemente es como una idea en la que yo pienso que debió suceder algo parecido para que desde tan pequeño tuviera yo esta situación. Vengo de una familia donde hubo 4 hijos, eh, 3 somos varones y hubo una mujer, pero ella ya falleció y esperamos en Dios que se encuentre ya en el cielo. Y soy el tercero de estos 4 hijos. Cuando yo creo que tendré como unos 3 años, que es como los recuerdos más antiguos que tengo de mi vida. Yo pienso que a esa edad ya tenía yo esta situación como de una inquietud o de algo que me movía mucho hacia la cuestión sexual, ¿no? Hacia tocarme a mí mismo. En psicología se habla de que no se puede llamar como una masturbación como tal, toda vez que el niño todavía no es consciente de lo que realiza y ni siquiera está desarrollado sexualmente para realizar estos actos, ¿no? Sino más bien como tocamientos que son normales dentro de lo que cabe en el desarrollo normal de un niño que va conociendo su cuerpo. Sin embargo, en mi situación ya fue algo ya que se fue colando, otra situación que se denomina también en psicología como parafilia. Una parafilia es pues un trastorno en donde una situación que puede ser cualquier cosa, hasta una situación muy común, una situación muy ordinaria, algún elemento, algún sonido, algo visual, algo lo que sea, puede ser cualquier elemento, se transforma, se supererotiza y se transforma en un elemento que provoca erotización en la persona. Entonces, desde esa edad, pienso yo, porque son mis recuerdos, es como lo que alcanzo yo a captar, 3, 4 años cuando mucho, yo tenía ya instaurado en mi persona y en mi mente esta situación también de una parafilia, asociado, por supuesto, a la cuestión de los tocamientos. Entonces, me gustaría omitir como dar detalles, ¿no? De qué tipo de parafilia o situación en particular, porque creo que es innecesario y que no sería prudente, y porque también desde este pasaje bíblico en donde San Pablo está hablando, él de que le ha pedido al Señor que le quite una espina o algo así, ¿no? Dice algo así como le pedí 3 veces al Señor que quitara de mí este aguijón en la carne, y el Señor le respondió, mi gracia te basta. Y desde esa pasaje de las Santas Escrituras es de donde me nace el compartir esta historia y el sentir iluminado, ¿no? Como en mi vida Dios también me dice, mi gracia te basta, y a cada uno de nosotros, sin importar si tú estás viviendo o has vivido, o a alguien que algún día escucha este testimonio pueda sentirse identificado y decir, yo sé lo que es sufrir este tipo de situaciones, o yo sé lo que es tener algo que me molesta demasiado y que quisiera y le ruego tanto a Dios me lo pudiera quitar, pero no se va. O es realmente algo que solo un milagro nos lo pudiera quitar, em, que nos podamos sentir acompañados todo el tiempo por Dios, ¿no? Que a pesar de tener esos aguijones, cada quien sabe cuál, y cada quien tenemos uno en realidad, porque no necesita ser como en mi caso una situación de una parafilia o una adicción, puede ser un defecto de carácter, que eso todos tenemos, puede ser un pecado recurrente que todos tenemos, puede ser eh, no sé, alguna situación que podemos mejorar en nuestra persona, en nuestro trato con los demás, en nuestra forma de trabajar, en nuestra forma de relacionarnos con Dios, etcétera. Y ahí Dios, en su infinita sabiduría, ha querido que el apóstol no especificara qué era ese aguijón para él, pienso yo, o al menos es lo que también he escuchado, ¿no? De parte de personas que comentan y nos enseñan cómo entender y nos explican la Biblia, que dicen, por algo Dios ha querido, ¿no? Que no se especificara cuál era ese aguijón, porque así nos podemos sentir identificados todos. Todos tenemos algún aguijón en nuestra vida que quisiéramos se pudiera borrar de la noche a la mañana, pero que Dios nos permite que se quede ahí y nos dice, mi gracia te basta. Y es un medio de santificación,
un medio para caminar hacia Dios y hacia la santidad. Y eso es lo que hay que resaltar, que Dios está ahí todo el tiempo, que Él con su gracia y con su poder a todos nos puede hacer como a San Pablo, sacarnos de ser Saulo a convertirnos en el misionero Pablo, en ahí donde cada uno estamos siendo llamados. Entonces, volviendo a la historia, ¿no? 3, 4 años y yo ya tenía instaurado en mí esta situación. ¿Qué pasó? Conforme, pues por supuesto, un niño muy pequeño no sabes, no entiendes nada. Por supuesto que hubo de parte de mi madre y de mi padre algo que advirtieron, ¿no? Esto no está bien, un regaño, una advertencia, un tratar de guiar, ¿no? De buscar cómo el niño no esté haciendo algo que lo puede perjudicar. Y eso a lo largo de toda mi infancia, digamos quizás durante los primeros 10 o 11 años de vida más o menos, fue algo recurrente, ¿no? Donde em, como niño recibía yo la indicación, la advertencia, el regaño, y era algo que sí me importaba, ¿no? Pero que al mismo tiempo esto era demasiado fuerte en mí, porque tengo que mencionar también, soy una persona que tiene como parte de su personalidad, o sea, algo que uno no escoge, naces así, esta tendencia demasiado fuerte hacia la falta de estima, hacia la depresión, hacia la eh, inseguridad, demasiada inseguridad, demasiado miedo, demasiado temor. Y batallar con eso también es algo de todos los días, así ahorita que soy adulto también, pero que Dios ilumina y que Dios permite, te va fortaleciendo para que vayas trabajando. Entonces, desafortunadamente se arraigó demasiado en mí como un vicio, pienso yo. Yo no sé exactamente cómo se vive en carne propia, a lo mejor el tener un vicio con alguna sustancia, como puede ser el alcohol, como pueden ser las drogas. No lo he vivido yo en carne propia, pero me imagino que debe ser lo mismo que lo que yo viví, ¿no? En relación a esta práctica que es pecaminosa y que es em, dolorosa también, porque en realidad nos destruye, que es la masturbación, ¿verdad? También llamada como autoerotismo. Y em, se volvió como tan difícil para mí poderlo ir como eliminando y se fue como adhiriendo demasiado a mi persona. Uno, por el recurrir muchas veces, ¿no? Como un mal hábito a la práctica. Y dos, porque estaba íntimamente relacionado con mis propios miedos. ¿No? Con mis muchas inseguridades desde niño se volvió como una especie de refugio. He escuchado testimonios de personas que han caído en el alcoholismo o en la drogadicción y que también estas situaciones no son las únicas, por supuesto, pero son como las más comunes por mencionar algunas. También a veces en algunas situaciones se convierte en una especie de refugio de las situaciones que uno va viviendo y que no puedes o no tienes las herramientas para poder controlarlas en ese momento, ¿no? Como fue en mi caso porque era un niño. Y los niños no tienen suficientes ni conocimiento de sí mismo, por supuesto menos dominio de sí mismo, ni del mundo, de la realidad que los rodea, porque están empezando. Entonces, am, sumen esas dos cosas, más aparte el hecho de la parafilia, que en mi caso es una situación tan ordinaria, tan de la vida común, que me topo con ella todos los días de la vida. Y es difícil, ¿no? Como cuando no tienes ningún control y solo tienes miedo, solamente tienes inseguridad y este refugio y esta situación de la parafilia que lo afecta demasiado, como ir quitando, ¿no? O ir tratando de no, de alejarte de este tipo de práctica. Sin embargo, también como niño, pues sí hubo muchas veces que a mí me dolía el que me dijeran, por ejemplo, eso es algo que lastima a Dios, tú ofendes a Dios con eso. Sin embargo, yo como niño me lastimaba mucho, me movía el que me dijeran que yo estaba con estas prácticas lastimando a Dios, que lo estaba ofendiendo, que me lastimaba a mí mismo, que me hacía daño. Y por supuesto, gracias a Dios, eso también me podía, ¿no? Así que hubo algunos años dentro de esos primeros
11 años de vida, en donde no es como que estuve todo el tiempo ahí apegado a esta práctica. Pero cuando llega la edad de el cambio hormonal, las situaciones pues del paso a la adolescencia, 11 12 años, 13, con las situaciones particulares que viven los adolescentes generalmente, ahí se volvió a desatar. Y se desató para ya no parar hasta dentro de muchos años después, porque lo que fue toda la adolescencia, toda la adolescencia estuvo muy presente. No estuve practicando esta situación demasiado, al grado de que para mí, yo siempre lo he dicho así, que para mí se convirtió en una adicción a la masturbación, y no es nada agradable, pero pues así fue. Entonces, ¿qué fue lo que me sacó de ahí? Eso es lo importante, rescatar donde Dios me toma y me ayuda a salir de esa situación. Yo como niño, insisto, les vuelvo a repetir, gracias a Dios tuve una formación desde mi casa para conocer a Dios. Y eso lo agradezco demasiado porque fue la base, ¿no? Sin esa base a veces es muy difícil construir, no imposible, porque para Dios todo es posible, pero es más sencillo que alguien, después de que a lo mejor has cometido un pecado o has caído o te has apartado de la iglesia, puedas regresar porque tienes una base donde desde niño te enseñaron y conociste de alguna manera quién era Dios, aunque a lo mejor no hayas tenido un encuentro personal con Él todavía, pero ya tienes una idea. En mi caso, Dios, la figura de Dios no era agradable para mí, aunque tampoco como desagradable, pero había estos tintes de miedo y de temor tan característicos en mi personalidad que me hacían sentir como cierto miedo ante las figuras, ante las imágenes en donde está Jesucristo en la cruz, donde está alguna imagen del Señor. Me hacía sentir de algún modo inseguridad y miedo. No sé, digo, porque nunca me he puesto a reflexionar al respecto, si a lo mejor era porque inconscientemente como niño me sentía ya con culpa, ¿no? Con culpa de que Dios me mirara como buscando vengarse de mí porque cometí pecado o algo así, o tal vez es algo que simplemente se dio por esta personalidad tan inclinada que tengo hacia la inseguridad y hacia el temor. Como haya sido, sí recuerdo que durante muchos años para mí Dios era algo que me causaba cierto temor. Sin embargo, íbamos a misa porque nuestros padres nos llevaban y demás. Entonces, no fuimos una familia en ese momento que yo recuerde como demasiado entregada, ¿no? A una formación y a una vida de sacramentos que es lo mejor que podemos tener. Creo que no estábamos tan entregados. Tampoco puedo decir que mi familia era o vivía en ese momento su fe, sobre todo pues nuestros padres y ellos como autoridades, como a veces suele suceder de quien se acerca a Dios solamente cuando tienes miedo, cuando tienes algo que pedir, cuando tienes una preocupación, y después de eso ya se acabó. Creo que tampoco es por ahí que podría yo calificar a mi familia. Vivíamos en una especie de intermedio, ¿no? Entre estas dos situaciones. Y la, cuando llega la etapa de la adolescencia, yo sí dejé de ir a misa, porque yo creo que solamente porque me sentía aburrido y no entendía, o porque fue como a muchos les pasa, como una etapa de rebeldía, no estoy seguro. Sinceramente no recuerdo qué me motivó, qué me llevó a decir hasta aquí, pero sí sé que fue una decisión personal de decir, ay no, yo ya no quiero ir. No, no, no. Y por supuesto que tampoco me podían como obligar, ¿no? O tal vez sí, pero no, mis padres decidieron no hacerlo. Yo no los juzgo ni los critico para nada. Agradezco que hayan actuado siempre en cada momento como hicieron. Para mí han sido excelentes padres. Como todos, tenemos nuestros defectos y lo que sea, hay cosas por trabajar, pero en realidad en la cuestión de la formación yo creo que ha sido muy buena.
Así que me alejé de la iglesia, dejé de ir a misa los domingos y por supuesto que también dejé de practicar alguna que otra oración de lo que ya aprendí en la catequesis infantil. Hice la primera comunión, la confirmación y hasta ahí se acabó, como tristemente sucede con muchas personas. Que fue tu primera comunión, a lo mejor la última. En mi caso no fue la primera y la última, pero fueron pocas porque fueron solamente los pocos años hasta después de que pude hacer mi confirmación, que yo la hice bastante chico todavía, creo que tenía como 9 años. Y ya después de eso ya fue cada vez menos mi participación en la misa y hasta que decidí mejor dejar de ir. Mala decisión, pero así fue. Y así estuve toda la adolescencia. Todo lo que son la etapa de acá en México es la escuela primaria, después la escuela secundaria. En la adolescencia estamos en la escuela secundaria, que son 3 años, y luego en la escuela preparatoria o bachillerato, que son otros 3 años. Entonces, todos esos 6 años, digamos, de los 11 a los 17 estuve totalmente alejado. Y ahí yo sí, ahí sí puedo decir de mí, no de mi familia, pero sí de mí, que yo era ese católico indiferente y convenenciero, que lo único que quiere es, si tengo alguna preocupación, entonces sí me acerco a Dios. Si está enfermo mi papá, mi mamá, entonces sí, ay, Diosito, ayúdame y te pido y se acabó, pero ni regreso a dar gracias, ni me acerco, ni me confieso, ni nada. Muy mal por mí, pero así fue. Y bendito sea Dios porque Él permitió las situaciones para después ayudarme a tomar en serio y por mi propia cuenta mi vida espiritual con el valor que se merece. Entonces, cuando yo salgo de la escuela, de la preparatoria, venía ya el momento de tomar una decisión si iba a estudiar alguna carrera universitaria y en dónde y cómo, etcétera. Entonces, para mí, esta decisión no fue fácil de tomar. Y en mi primer intento por decir, bueno, creo que me voy a inclinar por esta área de estudios, em, me di cuenta que no era por ahí. Sin embargo, era la primera vez que yo suspendía algo. Era la primera vez que yo no estaba como en cuestión académica, seguir adelante y seguir con la generación con la que empecé, ¿no? O sea, como todo en el orden, entre comillas, en el orden de edad, en el orden de cuál deben de ser, entre comillas, las cosas. Entonces para mí fue muy fuerte, porque eso despertó mucho más la cuestión de mi inseguridad, de decir, entonces ahora ya no estoy yendo por el camino como el resto de mis compañeros y mis amigos de que salí de la prepa, ya no voy a ir a la par con los demás. Y en ese momento crucial de tomar la decisión de, pero es que esta área de estudios no es para mí, esta carrera no es para mí, entonces tengo que dejarla, porque si no va por aquí, mejor entonces me pongo a trabajar y ya después tomaré otra decisión. Y en ese punto en concreto es cuando Dios me ayudó a regresar a Él, porque una tarde que estaba tratando de estudiar y nomás no se me pegaba nada y me estaba quedando dormido y se acercaban exámenes y yo sin poder saber nada y todo en blanco, todo confundido en esa primera carrera que no era para mí, salí desesperado como a tratar de despejarme un poco la mente y me puse a caminar. Y caminando terminé, ¿por qué o cómo o con alguna motivación? No lo sé. Simplemente terminé en el templo a donde íbamos cuando yo era niño, que íbamos a misa, que pude recibir mis primeros sacramentos. Ahí regresé. Era un domingo, así que por supuesto había misa. No recuerdo absolutamente nada de lo que dijo el sacerdote o de qué se trató la lectura o lo que sea. No recuerdo nada. Solo recuerdo que hacía tanto tiempo que no iba, que había olvidado que llevar una gorra es falta de respeto dentro del templo. Entonces yo iba con gorra, no sé si iba con pants, tal vez también, y me senté por ahí atrás, en el atrio, en una silla, así como que nadie me vea, que nadie, acá donde no nadie me hable ni nada. Y no recuerdo nada de lo que se habló, pero sí recuerdo que había
como una pancarta, no sé si era para promocionar a lo mejor algún retiro o por una fiesta que fuera a ver ahí en la iglesia, no sé para qué era, no sé qué decía, pero venía una imagen de Dios Padre en donde por primera vez no sentí como tanto miedo, ¿no? Miedo de mirar a una imagen de Dios, sino que me causó todo lo contrario, como ternura, como, como alguien que te está esperando de mucho tiempo y que te recibe con los brazos abiertos y que está contento porque llegaste. Esa gran misericordia de Dios que entonces yo todavía no conocía en cuanto a eh, formación o en cuanto a todo lo que significa la misericordia de Dios, la pude experimentar de algún modo ahí, solo con una imagen. Bendito sea mi Padre Dios que así lo permitió. Y al mirar así una imagen de Dios Padre que me miraba con tanta ternura, sentí como si en mi interior me estuviera él invitando a decir, vuelve aquí, vuelve a casa, vuelve conmigo que te estoy esperando. Me sería muy agradable poder recordar de qué se trató la misa y que hubiese coincidido tal vez con este pasaje en donde el Señor habla de la parábola del Padre misericordioso, ¿no? Donde uno de sus hijos se va y despilfarra su herencia en malas acciones y termina sin nada, pero se levanta, se arrepiente, regresa a casa de su padre con intención de pedirle, acéptame aunque sea como un trabajador, y el padre lo recibe con gran alegría, con gran amor y le restaura toda su dignidad de hijo. A lo mejor no coincidió con esas lecturas, pero así yo me sentí, así me sentí. Yo vivía, o así me lo imaginaba yo, en este continuo am, martirio, porque es algo feo, es algo muy feo cuando uno vive en algún hábito que se vuelve una adicción y que es malo, como en este caso la práctica de la masturbación. Es algo que quizás momentáneamente me quitaba mis miedos y me daba un poco de tranquilidad, pero inmediatamente después cae sobre ti el peso de la culpa, el peso de sentirte sucio. Y imagínense, o sea, vivir eso desde niño y tantas veces, ¿no? Porque fue algo que para mí, insisto, se convirtió en una adicción que yo practicaba esto muchísimas veces y prácticamente todos los días. Entonces, todos los días sentirme una basura. Yo me imaginaba a mí mismo como en un pozo profundísimo que no tiene final, oscuro y lleno de podredumbre, en donde no podía salir. Hasta que ese día, en donde me siento tocado por la misericordia de Dios, invitado, no por alguien, porque nadie se acercó a decirme nada, fue una imagen, fue solo eso, una mirada, digámoslo así, y sentir, aquí tengo una casa donde puedo regresar. Aquí tengo un padre que me ama, que va a estar conmigo en esta decisión de decir, no, yo dejo esta carrera y ya veré qué hacer después. Ahí sentí esta gran misericordia y ahí Dios es como si me hubiera destapado ese pozo y me hubiera sacado de ese fondo donde yo sentía que cada vez caía más y más y más y más y que no podía parar y me sacó. Y lo cerró y lo selló para decir, aquí ya no volvemos nunca más. Por supuesto, yo no estoy hablando de que después de ese día jamás volví a cometer esta práctica, ¿no? No es así. Yo no puedo decir eso, ni siquiera puedo decirles que en la actualidad vivo en la castidad perfecta porque no es así y no es lo que yo quiero transmitir. Quiero transmitir la realidad como es. Ha sido una lucha constante y de poco a poco. Entonces, por lo menos el punto importante ha sido este, Dios en ese día me rescató para decir, no más. Y bendito sea Dios, aunque no recuerdo la fecha, sé que fue por ahí de septiembre, quizás octubre, del 2007, eso sí recuerdo el año. Entonces lo que yo hice
fue a partir de entonces tratar de recordar, como fue más o menos finales de septiembre, en la actualidad, el último domingo del mes de septiembre, yo lo celebro de manera personal y voy a misa para darle gracias a Dios de aquel día en donde me rescató y en donde me permitió ese primer gran paso de conversión, el primero de muchos. Ahora, ¿cómo fue la lucha? Insisto, no es de la noche a la mañana, entonces, por supuesto, mis primeros años, vamos a poner los primeros 5 años, fue una lucha fuerte, ¿no? Una lucha constante en donde sí, ya tengo el propósito de ya jamás volver a caer, esto es pecado, me confesé, bendito sea Dios, después de de ese día, ese domingo que regresé al templo después de tantos años, empecé a ir a misa cada domingo, sin falta. Primero, por supuesto, me confesé para poder volver a comulgar. Y esa confesión, después de tantos años, yo tenía muchísimo miedo. Estaba muy asustado porque pensaba yo, ¿y qué me van a decir? ¿Y van a sentir asco de mí? ¿Cómo es posible que hayas estado cometiendo el pecado contra la carne tantos años? Así yo me imaginaba, hasta llegué a pensar, me va a pegar el padre, me va a dar un zape o qué sé yo, un golpe en la cabeza porque, porque era la idea que yo tenía, la imagen que yo seguía teniendo, a pesar de ese primer encuentro con una imagen de Dios que ya no me causó miedo, sino que me causó esperanza y invitación a volver, ternura de decir, aquí estoy, soy tu padre. Aún así, no se iba a desaparecer de la noche a la mañana tantos temores y tantos miedos, ¿no? Entonces, para mí también la figura del sacerdote se convirtió en ese momento concreto de mi primera confesión como, ¡ay, Dios, me va a golpear, de que le voy a dar tanto asco por tantos pecados y tantos años sin confesarme! Y no, no, fue todo lo contrario, fue mm, tan misericordioso este sacerdote, que en paz descanse porque él ya falleció, un hombre muy bueno, tan misericordioso conmigo que yo sentí un alivio muy grande. Me sentía como si estuviera en una barca en medio del mar así perdido, pero de repente la figura del sacerdote que es Cristo, que representa a Cristo nuestro Señor, se sentara conmigo en la barca y entonces todo llegará a tener cierta paz, ¿no? A tener paz y a tener por fin una orientación como para decir, ahora sí ya tenemos a dónde caminar. Y bendito sea Dios, después de esa primera confesión, ya volví a acercarme a misa cada semana, ya empecé a hacer oraciones en mi práctica personal y así. Y todo era motivado por mí mismo, ni obligado por nadie, pero por supuesto sí, ayudado, creo yo. Esa es una parte también importante que que quiero resaltar. Seguramente, además de mi propia familia, había muchísimas personas orando por mí, aunque no me conocieran. Así fuera alguien que tú también lo puedes hacer, ¿no? Pedimos a veces por gente que no conocemos porque están pasando por una situación difícil o cuando sabemos de que hay situaciones difíciles en la vida, en la sociedad, etcétera, le pedimos a Dios, nace en nuestro corazón por gracia de Él, decir, Señor, te pedimos por los enfermos, te pedimos por la gente que no tiene trabajo, te pedimos por los que viven en estas redes oscuras de la droga, en las personas que viven tratos terribles e inhumanos, personas que han sufrido mucho de niños, etcétera, ¿no? Muchísimas situaciones y no estamos pidiendo por alguien en concreto o porque conozcamos a lo mejor a alguien que vive esa situación, pero nuestras oraciones también tienen poder porque Dios así lo ha decidido. Entonces, yo creo que si pude salir en ese momento de ese pozo sin fondo, además, por supuesto, de porque pues Dios es todopoderoso y lo puede hacer, Él quiso valerse de las oraciones de otras personas. Y yo creo que no fue solamente a lo mejor de mi madre, de mi padre, porque en realidad eran los únicos que podían pedir por mí. No es como que en la escuela tuviera personas, amigos, compañeros creyentes en la fe que pudieran decir voy a pedir por ti o que supiera siquiera la gente que yo estaba pasando por estas situaciones tan duras, ¿no? Y tan bochornosas, porque no.
Nunca me había puesto a platicarlo así, a lo mejor con una que otra persona así en lo personal, cuando yo veía que había necesidad de compartir este testimonio, pero nunca como a más personas, ¿no? Porque es algo que me da vergüenza. En fin, em, creo de verdad que hubo gente que estuvo pidiendo por mí, gente sin conocerme que pedían y que sus oraciones me ayudaron. Entonces, en esos primeros 5 años fue así, estira y afloja, ponerme un propósito y a ver, a veces lograrlo, a veces no, la mayor parte del tiempo no, ¿no? O sea, retroceder, caer, volver a cometer el pecado y volverme a confesar, ¿no? Lo que es esa vida que tenemos que llevar los cristianos de si cometes un error, levantarte enseguida y seguir adelante. Entonces, poco a poco ahí fui. En eso Dios me fue trabajando, lento pero seguro. Y después, ya en la juventud, ya empecé, ya tenía todavía muchísimo más este deseo de conocer, de saber cosas de Dios. Me gustaba estar en misa y escuchar, prestar atención porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder y transforma nuestras vidas si se lo dejamos hacer. Igual, el poder lo tiene, pero si nosotros le cerramos la puerta, no vamos a permitir que Dios sobre lo que quiere obrar en nuestras vidas. Entonces, yo sentía este hambre y sed de Dios. A lo mejor no como los santos, ¿no? Que después de una conversión empiezan a acercarse de forma muy profunda y radical al Señor. Yo no era así. Yo siempre he sido como muy lento y muy cobarde en muchos sentidos y no me acerco así de formas radicales. Pero era algo importante para mí. Ya mi vida de fe era importante para mí y era algo de lo que hacerme responsable yo, no más nadie, no echarle la culpa a nadie de que si pasó esto, no pasó esto, aquello, qué sé yo, no, yo, yo soy responsable. Y delante de Dios, yo soy el único que va a responder. Entonces, eso se lo agradezco a Dios y a todos los que oraron por mí. Pasados estos 5 años ya en la juventud, ya me sentía yo mucho más seguro, más acercado al Señor, más en sintonía con todo lo que es la moral cristiana, de tener bien claro, bien consciente qué está mal, qué no está mal, por supuesto aprendiendo, ¿no? O sea, no es como que ya lo sabes todo de jalón, poco a poco va uno aprendiendo y a veces te equivocas y de eso te levantas otra vez y sigues aprendiendo porque así es la vida. Y eso lo agradezco mucho a Dios. Creo que a partir de ahí ya se notaba un cambio serio, un cambio muy, muy notorio, ¿no? De cómo eh, Saulo ya no estaba cometiendo ese pecado con la misma frecuencia. Insisto, no puedo decir que ya nunca lo volví a cometer porque lo seguía haciendo. Alguna que otra vez volví a caer. Y más porque, aunque ya no estuviera a lo mejor en esa etapa de adolescencia, se había quedado muy, muy impregnado en mi interior, ¿no? Toda esta parte especialmente de la combinación tan malvada, tan triste de la parafilia, el despertar sexual y la masturbación como una adicción y toda la inseguridad de mi persona, ¿no? Entonces, no era algo que pudiera arrancarme tan fácil. Dios no quiso de alguna manera, ¿no? O sea, no es como que nunca se lo he pedido muchas más veces que San Pablo, ¿no? Muchas más que Teresa. Señor, quítame esto, por favor, me estorba. Es algo que me hace a veces cometer a veces pecados, quizás no con mi cuerpo, pero sí en mi mente, en mi corazón, y no te puedo ofrecer una castidad perfecta como yo quisiera, y soy muy débil. Y hasta en eso Dios permite que tengamos debilidades para que no nos ensoberbezcamos. Porque aparte de todo, para colmo de males, he ido descubriendo en la vida que soy un hombre demasiado soberbio, así nivel monstruo extremo, pero que Dios me ha permitido ir teniendo, aprendiendo lecciones, ¿no? A veces duras y a veces con mucha misericordia para que yo pueda ser consciente de cómo soy. Muy importante en la vida que cada uno de nosotros s- tomemos conciencia de cómo soy, cómo es mi personalidad, cómo es mi trato con los demás, cómo es mi relación con Dios, cómo es mi relación conmigo mismo. ¿Me amo lo suficiente bien cual debe de ser? ¿Cuido de mí? Eh, ¿Amo a los demás sinceramente o soy convenenciero?
Y todas esas cosas dan vergüenza, da pena. A veces se siente uno demasiado culpable, demasiado mal cuando descubres cosas y rasgos en tu personalidad o en tu manera de ser que son desagradables a los demás y que son impedimentos para caminar hacia Dios y y hacia una mejor relación contigo mismo y con los demás, pero es necesario, porque si no lo hacemos no vamos a corregir lo que se puede corregir y no vamos también a ver todas las cosas positivas que tenemos, porque no es como que todo lo que tenemos esté mal, ¿no? Dios nos ha dado tantísimas cosas muy buenas. Nuestras personalidades tienen elementos preciosos. Nuestra historia está rica en cosas maravillosas, en dones, en talentos que Dios nos da también, por supuesto, para desarrollarlos. Entonces es importante también conocer eso, valorarlo, aceptarlo. Y en fin, todo este autoconocimiento ayuda muchísimo. Y pues ya en la juventud ya fue muy notorio el cambio. Ha sido una lucha ya constante, todo el tiempo está ahí, todo el tiempo está ahí, pero eh, ha sido más fácil el poder salir porque Dios quiere, porque como le dijo a San Pablo, su gracia, la gracia de Dios, nos sostiene, ¿no? Y su gracia nos basta. El, el trabajo nuestro no debe de faltar, por supuesto, ¿no? Que está esta parte que mencioné del autoconocimiento, la parte también de el responsabilizarnos de nuestra vida de fe, el tomárnoslo en serio. Es un regalo, es un don tan grande que Dios nos ha dado, y otros muchos elementos. Los más importantes que Dios me ha hecho ver que todo cristiano necesita para poder salir de alguna situación de pecado y para dejarnos transformar en el hombre y en la mujer que Él desea que seamos, es la vida de oración fundamental, la vida de oración, oración personal. Y esto se divide en dos cosas. Uno, el rezo, ¿no? Dios nos ha dado muchísimas devociones que podemos nosotros acercarnos y rezar, principalmente el rosario, pero hay muchísimas devociones. Y uno puede acercarse a algo en donde te sientes llamado, en donde Dios toca tu vida por alguna situación, ¿no? Pero también está la parte de la oración como tal, no el rezo, como en el caso del rosario, que vamos a repetir el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, esos son rezos. La oración es una plática íntima que tenemos con nuestro Señor, así como la tenemos con nuestros amigos, con nuestros padres, hermanos, con nuestra esposa, con nuestra novia, con nuestros pareja, con nuestros hijos, con nuestros compañeros, con cualquier persona con la que tenemos la intención de formar una relación, de tener intimidad, en platicar, en conocernos, en acercarnos, en vivir momentos juntos, compartir la vida. Así Dios también nos da esa oportunidad de tener intimidad con Él. Y la oración es ese elemento importantísimo que no nos debe de faltar. Platicarle, platicarle las situaciones, cómo las estoy viviendo, lo que me está pasando, lo que me preocupa, pero también, cuál debe de ser, platicarle para darle las gracias. Muy importante agradecerle cada día todas las maravillas que tenemos en la vida y que Él nos da, desde lo más sencillo hasta las cosas que a veces pasamos por alto o quedamos por hechas. Alabar a Dios, bendecirlo y pedir. Pedir por uno mismo y por supuesto por los demás. Pedir por los difuntos y pedir por nosotros que estamos aquí en esta lucha cotidiana. Entonces, primer elemento, la vida de oración. Segundo elemento, la vida sacramental, los sacramentos, es decir, asistir constantemente, ya de perdida, los domingos a la Eucaristía. Si puedes ir donde tú vives otros días entre semana a misa, está perfectísimo porque Dios está ahí. Dios renueva su sacrificio con el cual nos ha dado salvación todos los días y todos los días nos ofrece a sí mismo como alimento. El principal alimento que necesitamos, aquí está, porque en la misa recibimos el alimento del pan de la palabra, escuchamos la palabra de Dios, hay que prestar atención porque Dios nos habla y su palabra tiene poder y cambia vidas. Y también recibimos el pan de la Eucaristía, su verdadero cuerpo, su verdadera sangre que está presente Cristo Jesús en el sacramento de la Eucaristía. Entonces, eso. Y por supuesto,
los demás sacramentos que hay que recurrir, la confesión cada vez que tenemos necesidad y ponernos a lo mejor una meta, ¿no? Como nos proponen muchos sacerdotes, a lo mejor una vez cada 15 días, una vez al mes, una vez cada 2 meses, conforme cada quien va viendo su necesidad de confesarse. Y cuando hay necesidad y uno está enfermo y se te puede ofrecer el sacramento de la unción de enfermos, también, bendito sea Dios, bienvenido, ¿no? Son los sacramentos a los que recurrimos con constancia. Y eso, ¿no? El segundo punto es eso, la vida sacramental es de vital importancia. En otro punto importante, la vida en comunidad. Conforme nos acercamos a nuestras comunidades parroquiales o a algún grupo, que a lo mejor alguien te invita a algún retiro y en ese retiro te invitan a formar parte de un grupo, que a lo mejor los muchachos, ¿no? Los niños, los jóvenes tienen sus propios grupos, o que a ti te llamó la atención porque alguien te invitó a lo mejor a un grupo de la renovación carismática o a un grupo de oración en particular para una devoción, que vamos a rezar al Sagrado Corazón, que somos guerreros de María, no sé, muchas, muchas herramientas que Dios nos da para acercarnos a Él y a la iglesia. Vida en comunidad. Y esto también creo yo se divide en dos cosas: el sabernos parte de la iglesia y vivir como iglesia. La iglesia somos todos los bautizados y somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Jesús. Entonces, no atacarnos unos a los otros, sino amarnos como familia. La iglesia es principalmente una familia conformada por muchísimas personas de diferentes nacionalidades, de diferentes edades, de diferentes condiciones, pero familia a fin de cuentas, que oramos e intercedemos unos por otros. Y la otra parte que veo de la comunidad, pues es lo que mencioné al principio, ¿no? Es el acercarnos en algún grupo, acercarnos en eh, en algún movimiento, algo donde Dios te llame, donde te sientas más a gusto. Yo tardé mucho tiempo y alguien me aconsejaba sabiamente, si no es por aquí, sigue buscando. Y así yo fui como tratando de encontrar, Dios mío, muéstrame dónde puedo hacer comunidad, dónde puedo sentirme parte de algo para caminar junto contigo y los demás hermanos en la fe. Y gracias a Dios ya me lo mostró, ¿no? Ya tengo tiempo perteneciendo a dos grupos en particular que bendigo mucho a Dios por esto porque pues han sido un impulso grandísimo en mi camino para seguir apartándome del pecado, tomando muy en serio y con responsabilidad mi vida como cristiano y sintiéndome abrazado, cobijado por mi iglesia, por mi Padre Dios, por mis hermanos, todos mis hermanos en la iglesia. Y esto es fundamental. No estamos hechos para estar solos en cuanto a como si fuéramos unos ermitaños, ¿no? Que los hay, sí, bendito sea Dios, hay gente que Dios llama a vivir como ermitaños y ahí se santifican. Pero la mayor parte de nosotros necesitamos vivir en comunidad. Y aunque no estemos pegados como todo el tiempo, o que nos estemos viendo todos los días o cada momento, la unidad que hay espiritualmente es lo que nos mantiene fuertes, nos mantiene unidos. Y así, esto es lo que yo puedo compartir de la historia de cómo Dios hizo de Saulo alguien diferente y sacó a Saulo de su pecado tan recurrente y ahora me tiene buscando de verdad con esfuerzos y a veces con caídas, es la realidad, a veces con caídas, pero buscando sinceramente vivir la castidad y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y disponerme siempre a lo que Él vaya poniendo en mi vida, ¿no? En donde Él me vaya pidiendo, tanto en mi trabajo, tanto en mi vida familiar, con mis amigos, con la gente en las comunidades parroquiales, etcétera, y como ciudadano también, aquí en mi país, tratar de responder siempre de acuerdo a lo que voy aprendiendo de Jesús, a lo que Él me va enseñando en su santa palabra. Vuelvo a recomendar, por favor, hermanos, hermanas, que tengan necesidad de Dios, que se sientan en lo mejor identificados, si no con esta historia, con otra de los muchos testimonios que hay,
pero que tú sabes que hay algo de lo que Dios te puede sacar, que tienes ese aguijón en la carne como San Pablo, del cual a veces le dijeras a Dios, por favor, quítamelo, quisiera ya que se desapareciera. Si tú necesitas ser salvado y rescatado por Cristo, te vuelvo a insistir, vida de oración, vida sacramental, vida en comunidad, acércate a la iglesia. La iglesia es riquísima, la iglesia es una madre amorosa. No somos perfectos, no lo somos. Está conformada de pura gente imperfecta como yo, de pura gente que cae y que comete pecados todos los días como yo, pero que estamos en esa lucha constante, que no nos quedamos sentados ni tirados ahí en el suelo, sino que decimos yo de aquí me levanto porque yo quiero ser diferente. Y ese que te saca adelante es Cristo. Y los hermanos en la iglesia son ese apoyo para seguir caminando juntos y no flaquear. Entonces, recomiendo mucho, 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 vayan a misa. Si puedes ir no solo el domingo, ve, pero escucha, escucha, abre tu corazón, abre tu mente para recibir el mensaje. La palabra de Dios es tan poderosa y está viva que siempre tiene algo para decirte a ti en lo particular. No es como un mensaje que nomás tira a Dios ahí por ahí, a ver a quién le cae, a ver a quién no, o como en general, no para todos lo mismo, sino que aunque todos estamos escuchando exactamente las mismas palabras, a cada uno de nosotros nos mueve en particular en algo y nos da luz para una situación concreta que estamos viviendo, o que vamos a vivir, o que ya vivimos ese tiempo y que nos cae el 20 y decimos, ah, mi Señor, aquí está la verdad donde tú me hablas. Aliméntense de la palabra. No solamente, no puedes ir a misa o sí puedes, pero aún así tienes más hambre de Dios, perfecto, porque así como alimentamos el cuerpo 3 veces al día o más, o a veces menos también, este, con comida, y que no se nos pasa porque si nos la dejamos de comer nos ponemos malos, así también nuestro espíritu necesita comida, y la comida del espíritu no es material, no es física, no es un alimento que podemos ver y palpar con nuestros sentidos, es un alimento espiritual y está conformado tanto de la palabra de Dios, acercarnos a escuchar o de acercarnos a leer también. ¿Por qué no todos los días nos acercamos a leer un poquito? Si no lo entendemos, buscamos a lo mejor un grupo de Biblia que nos enseñe a saber más. Ahora que tenemos tantos medios como estos, medios audiovisuales que nos enseñan cosas, que hay tantos predicadores, que hay tantas personas que nos ofrecen herramientas preciosas para conocer nuestra fe, en eso alimentarnos en lo que estás haciendo el quehacer, en lo que estás trabajando, si puedes, en lo que estás de viaje, en el tráfico, qué sé yo, también alimentarme alimentar mi mente con cosas de Dios, con la palabra de Dios y alimentar mi cuerpo, además de con la comida normal, con la comida santa que es Jesús, que es su cuerpo y su sangre, alimentarme de Jesús. Por favor, no lo echen en saco roto. Si ya me animé, después de tantos años, a platicar esta situación, por supuesto no es ni para vanagloriarme a mí, ni para ponerme de ejemplo, porque tengo que insistir que soy soy un pecador y eso no se me quita. O sea, es decir, siempre voy a ser débil, ¿no? Inclinado hacia el pecado, pero voy a luchar. Yo no me voy a rendir, no me voy a rendir. Voy a seguir luchando porque quiero ser santo, quiero la santidad. Y Dios me va a ayudar. No es por mí. Nada de lo que hacemos y logramos positivo y bueno es porque lo hiciste tú solito o tú solita. Es porque Dios te dio su gracia. Su gracia te basta. Y su gracia es lo único que nos levanta, nos sostiene y nos lleva hacia las alturas a donde Él nos quiere llevar. Entonces, haberme animado a compartir esto es porque quiero que sepan cuán grande es el amor de Dios que Él nos tiene y cuán grande es el tesoro que tenemos en la iglesia católica para crecer como personas, para salir de las situaciones que nos atormentan y que hacen nuestra vida miserable y para aspirar a una vida preciosa que es la vida en el cielo con nuestro Señor después de esta vida. Pero también aspiremos desde aquí, desde la tierra,
a vivir con alegría cada día y con mucha gratitud, dándonos de nosotros a los demás lo mejor que tenemos, transformándonos para que las personas a nuestro alrededor disfruten de nuestra compañía y puedan ver en nosotros que Dios existe y que Dios también los invita a ellos a ser salvados por la gracia, por la obra redentora de Cristo nuestro Señor.